El Códice de Plata volumen segundo. Sí, esta es la auténtica plata blanca, se nota porque no voy a salir de mi escondite para buscarme a mí mismo. Aunque les pido que, si están leyendo esto, tengan en cuenta que existen falsificaciones y que usen su ingenio para determinar si esto es real, y que no se dejen llevar por la corriente, como quienes creyeron que el último volumen era real. Ha pasado un año desde mi última aparición pública, y seguro que tienen muchas preguntas. Intentaré responderlas, pero primero debo escribir sobre lo que está sucediendo en la galaxia. Mandalore solo puede prosperar si tenemos una idea realista de lo que sucede fuera de nuestro sector y lo que eso significará para el estilo de vida mandaloriano. Se avecina una guerra, podría ser el año que viene, el siguiente, mañana. No sé exactamente cuándo estallará esta guerra en la galaxia, pero se avecina. Los del borde exterior están hartos de los del núcleo, y aunque en muchos mapas estamos en el borde exterior, estamos en medio de dos facciones en guerra. Y creo que todos sabemos lo que pasa cuando estás en medio de una pelea en un bar. No me cabe duda de que nuestra legítima líder, la duquesa, intentará imponer nuestra neutralidad en el próximo conflicto. Es la decisión correcta. La guerra será terrible para la galaxia. Ya hemos tenido suficientes guerras últimamente. Necesitamos reconstruirnos, y esta es una gran oportunidad para prosperar, pero hablaremos de eso en un momento. Mientras intentamos reconstruir, hay facciones que intentarán arrastrarnos a la guerra. La República probablemente querrá usar el sector Mandalore como plataforma para avanzar hacia el borde exterior. Esto no nos conviene, ya que los separatistas del otro borde nos considerarán combatientes enemigos. Si eso sucede, nos veremos obligados a librar una guerra en la que pocos podemos reclamar interés. No podemos permitir que la República posicione soldados ni material bélico en el sector mandaloriano. Es muy probable que los separatistas empiecen a financiar grupos para sembrar el caos en nuestro propio sector. Quizá ya lo hayan hecho con gente como Gerro. Ya sea para derrocar a la duquesa o para causar suficiente conflicto como para que la República intervenga, convirtiendo nuestro sector en una zona de guerra. En cualquier caso, ninguna situación es buena para Mandalore, por lo que ninguna debe suceder. Debemos resistir todos los intentos de involucrarnos en la guerra, e incluso resistir violentamente contra ambos bandos si nos vemos obligados a hacerlo. La duquesa ya ha permitido la creación de una fuerza de autodefensa en Mandalore. Ya existen docenas de organizaciones similares en todos los planetas mandalorianos, desde los protectores oficiales de Concord Dawn hasta los Rangers de Gargón. Estas organizaciones necesitan unirse y estandarizar sus operaciones para poder colaborar. En caso de que una de las facciones invada nuestros sistemas intentando arrastrarnos a la guerra, enfrentamos juntos una crisis que debemos evitar por el bien de nuestro pueblo. La patrulla mandaloriana es importante para esto. No solo tendremos posibilidades desconocidas de invasores de la República o del borde exterior, sino que no me cabe duda de que organizaciones criminales y privadas se aprovecharán de la crisis que se avecina. Forajidos deshonestos intentarán aprovechar la oportunidad que la República está ocupada en la guerra para establecerse en cualquier planeta que consideren fácil de conquistar. Por eso, más que nunca, deberíamos votar a nuestros líderes para que financien la patrulla mandaloriana. Necesitamos mantener la seguridad del sector, pero para ello necesitamos una flota capaz de gestionar las situaciones con la mayor rapidez posible. Debemos demostrarle a la galaxia que no seremos presa fácil. Que viviremos en paz si se nos acercan en paz, pero resistiremos y morderemos con una ferocidad sin igual cuando nos veamos amenazados. XXXX. Una refutación de Gerro. No me molestaré en analizar cada palabra insípida de las divagaciones inanes del falso plata. Prefiero centrar mis esfuerzos en analizar la esencia de su ideología, la colaboración público-privada. Un principio fundamental del Códice Plateado es la separación de poderes. De hecho, los poderes del Mandalor son específicos y no abarcan todo, por dos razones. En primer lugar, es impráctico que el Mandalor controle todos los aspectos de la sociedad mandaloriana. Es ineficaz, innecesario y solo conducirá a un Mandalore más débil. La segunda razón es moral. El Mandalor no debería tener el derecho a controlar todos los aspectos de la vida mandaloriana. Nadie debería tenerlo. Solo hay una persona que sabe lo que es mejor para ti, y esa persona eres tú. Cualquier autoridad otorgada a instituciones privadas o públicas, o culturales como los jefes de clan, debe ser cuidadosamente considerada para asegurar que no se abuse de ti ni se te restrinja innecesariamente. El pueblo mandaloriano no necesita que se le mime ni se le dé órdenes como a droides. La fusión incestuosa de lo público y lo privado genera ineficiencia y monopolio para ambas partes. Las organizaciones privadas serán apoyadas por el gobierno sin razón alguna, y surgirán leyes que expulsarán a otras entidades privadas.
En esta sección hablaré sobre las creencias erróneas de Guerrero sobre cómo debería funcionar una economía, aunque también criticaré a Thor Gisla. Sé que parece inapropiado atacar a los muertos, pero parece que alguien sigue produciendo y actualizando una variante de su manifiesto, el manifiesto de la Guardia de la Muerte, y distribuyéndolo por todo el sector. En concreto, su sociedad perfecta, su creencia de que los guerreros deben gobernar y extorsionar artesanos, fabricantes y trabajadores como si fueran vasallos y sirvientes. Esta mentalidad está plagada de problemas, ya que su abuso podría fácilmente crear un sistema de castas. Una situación en la que una persona no tiene control sobre su rol en nuestra sociedad, y este se le impone por nacimiento. Algo que ha estado en declive desde Mandalore el Máximo. El mejor guerrero puede nacer de un artesano y un pintor, mientras que el artista más grande puede ser producto de guerreros. Una sociedad perfecta no es inevitable. Lo que obtendríamos serían sistemas de castas y personas a las que se les impediría convertirse en verdaderos mandalorianos de una forma u otra. Si nos conviertes en simples esclavos para continuar la producción para esa batalla, ya habrás esclavizado a todos los mandalorianos y nuestra sociedad se derrumbará. Quitarle a una persona la capacidad de elegir si quería ser guerrero o seguir siendo un simple trabajador, como lo expresa este documento, le quita la libertad económica a un mandaloriano. Y sin libertad económica, no veríamos a personas como Mandalore el vinculador, Mandalore el nacido del martillo, llegar a los puestos que obtuvieron. Binder habría seguido siendo fabricante de alfombras y Amerborn habría seguido siendo trabajador en la sociedad perfecta que Thor Gisla deseaba, y sin embargo, este documento al que he tenido acceso usa sus nombres como si fueran ejemplos a seguir. Claro que eso está en la sección de reclutamiento, ¿no? Si eso no demuestra que alguien ha estado embelleciendo su manifiesto para el consumo, nada malo hará. XXXX. Principios generales de la guerra. Debo recalcar esta verdad una vez más. La guerra es una fuerza que consume vidas y recursos, y no apruebo la conquista imperiosa ni las cruzadas sangrientas. Sin embargo, si queremos vivir en paz, debemos seguir siendo los amos de la guerra. Llevaremos nuestras armaduras y armas con orgullo para que las potencias hostiles sepan hablarnos con suavidad y respeto. El códice busca proporcionar principios, no reglas, y mediante el entrenamiento, desarrollar el hábito de aplicar estos principios de forma lógica, correcta y rápida a cada situación que pueda surgir. El conflicto es natural y la guerra es indeseable. Por lo tanto, debemos buscar competir con la galaxia y poner fin a las guerras de forma rápida y decisiva, lo mejor que podamos. La guerra es más un arte que una ciencia. Sin embargo, innumerables mentes brillantes se han dedicado a la laboriosa tarea de comprender y conducir la guerra de la forma más efectiva posible. Sin embargo, la guerra en sí misma sigue siendo distinta. Nunca sabremos qué tipo de guerra nos aguarda ni si la sabiduría del pasado podría aplicarse adecuadamente a ella. Pero hay aspectos de la guerra que podríamos dominar. Elementos del conflicto que, una vez controlados cuidadosamente, nos llevarán a la victoria. Los principios fundamentales de la guerra deben inspirar todos los demás principios. Una vez comprendidos estos principios, el comandante puede desarrollarlos a partir de un conjunto más específico y adecuado al conflicto que enfrenta. En resumen, los principios fundamentales más importantes para conducir una guerra son: objetivo. Un objetivo único e inequívoco es la clave del éxito de las operaciones militares. La selección y el mantenimiento del objetivo se consideran el principio fundamental de la guerra. Logística. Descubra cómo podemos obtener una preponderancia de fuerzas y ventajas materiales en un punto decisivo. Moral. Para calcular los factores de moral. La moral es un estado mental positivo derivado de un liderazgo político y militar inspirado, un sentido compartido de propósito y valores, bienestar, percepción de valía y cohesión grupal. Coordinación. Optimizar los recursos disponibles. Esto implicará la gestión racional de la mano de obra, el material y el tiempo para el logro de los objetivos, comprendiendo también la necesidad de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Esto implica agilidad, capacidad de respuesta, resiliencia, perspicacia y adaptabilidad. Realidad. Nunca faltar objetividad y claridad. Es necesario conocer las capacidades de las propias fuerzas y las del enemigo, y nunca permitirse fantasear ni aceptar algo que no sea cierto. Este principio también exige la absoluta necesidad de recopilar información y realizar reconocimiento para reforzar las suposiciones razonables del campo de batalla. Iniciativa. Utilizar la sorpresa, la decisión y la agresividad para esforzarse continuamente por lograr y mantener la iniciativa. Atacar o amenazar con atacar a todas las fuerzas enemigas con las que contamos para paralizar su capacidad operativa.
Mantener la presión sobre todos los aspectos de las fuerzas enemigas que estén a nuestro alcance, con fuerzas altamente móviles capaces de retirarse eficazmente de objetivos difíciles que serían demasiado costosos de seguir presionando, mientras se avanza contra objetivos fáciles que ofrecen ventaja táctica o estratégica. Al atacar, si encuentras Beskar, retrocede. Si encuentras carne, avanza. XXXX. Principios generales de defensa. La defensa es el principio más vital para la continuidad de cualquier civilización y el aspecto más importante de cualquier fuerza armada. De hecho, la preservación de nuestras fuerzas armadas y de nuestro pueblo es mucho más vital que la destrucción de las fuerzas enemigas en cualquier situación. Por supuesto, hay momentos en que la destrucción de las fuerzas enemigas es el medio más viable para defender las nuestras, aunque esto es la excepción y no la regla. El propósito de la guerra no es morir honorablemente por nuestra causa, es hacer que el otro bando muera por la suya. El primer principio de defensa es la cobertura. Consiste en usar el entorno para ocultar nuestras propias fuerzas, de modo que los ataques enemigos sean ineficaces. Dado que siempre estamos expuestos a ataques, incluso cuando nosotros mismos atacamos, debemos estar a la defensiva en todo momento y, por lo tanto, debemos mantener nuestras fuerzas a cubierto tanto como sea posible. El segundo principio de defensa es el blindaje. Este consiste en el uso de defensas fabricadas o diseñadas para nuestras fuerzas armadas o la población civil. Si bien el blindaje de nuestro pueblo es vital para un solo mandaloriano, también sirve como protección para nuestras fuerzas en general, por lo que podemos extrapolar el uso de equipo defensivo similar para nuestro pueblo en su conjunto. El establecimiento y mantenimiento de escudos urbanos o planetarios, fortificaciones, movimientos de tierra, instalaciones de defensa orbital, ejércitos y armadas debe considerarse el Beskar-Gam del pueblo mandaloriano. El tercer principio de defensa es la ofuscación. Consiste en confundir la inteligencia o el reconocimiento enemigos para neutralizar los ataques enemigos contra nuestras fuerzas armadas. El uso de hologramas, fortificaciones fantasma, despliegues y naves señuelo, así como la cuidadosa clasificación de nuestra capacidad militar, es vital para la defensa de Mandalore. El cuarto principio de defensa son las reservas. Se trata de la coordinación y dispersión de todas las fuerzas y recursos que no están desplegados para alcanzar un objetivo. No existe una gran batalla final y, por lo tanto, nunca es razonable desplegar todos los recursos y soldados a un solo objetivo. Manteniendo un núcleo de reservas, podemos hacer frente a cualquier ataque enemigo inesperado donde quiera que surja. Solo con los soldados y recursos de reserva que quedan a nuestra disposición tras el inicio de una batalla, podemos cambiar el curso de la misma. El quinto principio de defensa es la profundidad. Este principio busca explotar la debilidad del ataque. Todas las ofensivas tienden a perder impulso con el tiempo. A medida que las fuerzas ofensivas avanzan, incluso en zonas poco defendidas, agotarán su capacidad logística y se verán obligadas a dispersar las fuerzas disponibles en un espacio mayor. Bajo este principio, no debemos preocuparnos demasiado por la extensión de nuestro frente ni exigir que se derrame sangre por cualquier incursión en nuestro territorio. El principio de profundidad exige ceder las zonas poco defendidas para permitir un contraataque posterior contra formaciones enemigas dispersas, de modo que se permita el cerco o la retirada de las fuerzas enemigas. De esta manera, se frustra cualquier avance real en la ofensiva emprendida por el enemigo. El sexto principio de defensa es el enfrentamiento. Este consiste en no permanecer nunca completamente pasivo. En cambio, atacar al enemigo incluso cuando nos ataca, con el mínimo gasto posible de vidas, municiones o equipo. Es a partir de estos ataques que se puede comprender mejor la disposición y condición de nuestros enemigos. Si uno de estos continuos ataques de sondeo resulta efectivo, se pueden desplegar reservas para convertirlo de un enfrentamiento general en una ofensiva estratégica. Esto permite atraer fuerzas y recursos enemigos a este lugar a expensas de otros frentes. XXXX. Principios generales del delito. Es un hecho que debemos reconocer que, a menudo, la mejor defensa es destruir al enemigo. Aún así, debemos ser cautelosos al contemplar una ofensiva. Las ofensivas son los elementos más frágiles y costosos de la guerra. Emprender una ofensiva estratégica significa sacrificar la vida de muchos mandalorianos. Hacerlo insensatamente es traición. El primer principio de la ofensiva es el objetivo. Elige un objetivo razonable para la ofensiva. Las grandes acciones militares que lograrán la victoria definitiva lucen bien en teoría, pero en realidad, llevar a tu ejército más allá de sus capacidades solo resultará en que tus fuerzas queden aisladas y fragmentadas hasta su destrucción. Cualquier objetivo que persigas debe estar no solo a tu alcance, sino también a tu alcance para asegurar sus flancos y evitar que se convierta en tu última defensa.
El segundo principio ofensivo es la sorpresa. Ataca donde el enemigo no espera. Si logras que tus enemigos piensen que atacas en otro lugar, debilitarán otras posiciones para fortalecer esa zona amenazada. Esto te dará dos ventajas. No solo el enemigo podría sorprenderse con tu ataque inesperado en un punto más vulnerable, lo que te da la ventaja de la iniciativa en esta área, lo cual puede valer su peso en efectivos, sino que también puede dejar a tu enemigo en una posición desventajosa que te brindará más oportunidades de explotar. El tercer principio de la ofensiva es la oportunidad. Cuando se produce una ofensiva, la fuerza desplegada probablemente no tendrá comunicación directa con la estructura de mando. Por lo tanto, los oficiales deben aprovechar rápidamente las oportunidades que identifiquen para fomentar el espíritu de la operación sin comprometer la capacidad operativa de las fuerzas aliadas. Aprovechar una oportunidad que supere sus capacidades solo le creará una oportunidad al enemigo. El cuarto principio ofensivo es el detalle. Este detalle se refiere a la logística, la táctica y la estrategia de desplegar una fuerza mayor contra unidades enemigas pequeñas en secuencia, en lugar de atacar a toda la fuerza enemiga de una vez. Enviar a tu ejército a la carrera tras una fuerza menor solo abre oportunidades para el enemigo. Es mejor ser precavido cuando no disponemos de suficientes efectivos. El quinto principio ofensivo es el cerco. El cerco es la estrategia de atacar una fuerza o fortificación enemiga desde múltiples ángulos y el acto de aislar a elementos de las fuerzas enemigas de su red logística o red de comunicaciones. De la misma manera que se buscan oportunidades para conquistar territorio sin estar rodeado, si se encuentra una oportunidad para conquistar territorio y rodear al enemigo, se le crea un problema. Necesitarán liberar sus tropas, lo que atraerá fuerzas a esa zona y generará grandes oportunidades en otras posiciones de la línea. Mantener a una unidad enemiga rodeada en una posición y alejarla de la ayuda puede resultar en su rendición, haciendo innecesario cualquier conflicto adicional. El sexto principio de ataque es la privación. La privación es el enfoque estratégico en retirar del juego activos específicos o la capacidad de producir activos específicos del enemigo. Las partidas de asalto centradas en la destrucción de las refinerías de gas de Tivana son un ejemplo del principio de privación a nivel estratégico. A nivel táctico, impedir que el enemigo obtenga recursos para continuar la guerra, como alimentos y otras necesidades, puede debilitar la fuerza enemiga durante un periodo prolongado de tiempo y podría lograrse mediante la destrucción de las capacidades logísticas. Es cierto que si alguna vez llegáramos a esta fase, el enemigo tendría la ventaja teórica y podría desplegar recursos donde quisiera, y como tal, nuestros cazas probablemente no podrían despegar. Pero hay una forma de evitar esto. Mandalore ha sido durante mucho tiempo un productor de misiles avanzados de varios tipos. Armar grupos con capacidades antiaéreas o armas antiorbitales podría llenar este nicho e impedir que la logística fluya libremente durante una campaña planetaria. XXXX. Responsabilidad y mando. Para unificar nuestra estrategia defensiva, no solo debemos fortificar puntos de apoyo y defender nuestros mundos, sino que también debemos dominar todo nuestro sistema. Para ello, debemos establecer una estructura de mando que pueda responder cohesivamente a cualquier amenaza que se presente a nuestra población. Para lograrlo debemos codificar mediante ley y estableciendo un precedente los poderes y responsabilidades de nuestros más altos puestos de poder. El Mandalor, Duquesa Satine. Como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas colectivas, el Mandalor tiene diversos poderes y responsabilidades relacionados específicamente con la conducción de la guerra. El Mandalor y el Consejo de Guerra que éste establezca controlarán los siguientes elementos de la guerra, directamente o mediante un representante de confianza. Derecho a hacer la guerra o la paz o a iniciar hostilidades que no lleguen a ser una guerra. Despliegue y uso de fuerzas armadas fuera del sector mandaloriano. Mantenimiento de la Armada Mandaloriana. Uso de las fuerzas armadas dentro del sector mandaloriano para mantener la paz en apoyo de la policía o, de lo contrario, en apoyo de las autoridades civiles. Controlar la organización y disposición de las Fuerzas Armadas. Requisición de naves civiles mandalorianas en tiempos de urgente necesidad nacional. Puesta en servicio de oficiales en todas las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pagan. Regulación del comercio con actores estatales enemigos. Derecho de Mandalore, en tiempos de guerra, a apropiarse de la propiedad de una parte neutral que se encuentre dentro de la soberanía de Mandalore, cuando la necesidad lo requiera, con una compensación apropiada. Poderes en caso de grave emergencia nacional, incluidos los de entrar, tomar y destruir propiedad privada. Gran Comendador del Consejo. El Mandalor designará a un miembro del Consejo de Guerra como Gran Comandante. Esta persona ejecutará la voluntad del Mandalor y será responsable de dirigir la campaña que éste le asigne.
También es el único responsable de informar al Mandalor sobre las debilidades o errores. Debe ser una persona de confianza, un fiel servidor del pueblo y del Mandalor, una persona sabia y convicta que no intentará usurpar la posición del Mandalor. Primer ministro de Mandalore. El primer ministro no será elegido por el Mandalor, sino por todos los mandalorianos, incluso los que no pertenecen a un clan. Porque serán los amos del gobierno civil. Es el primer ministro quien propondrá la legislación y gestionará la burocracia del gobierno mandaloriano. El Mandalor, por supuesto, tendrá derecho a veto sobre todas las actividades del primer ministro, pero deberá hacer todo lo posible por evitar usarlo innecesariamente. XXXX. Doctrina del vacío. El espacio es la máxima elevación, ofreciendo la mayor capacidad para el reconocimiento de las fuerzas terrestres, así como para controlar el rendimiento logístico de cualquier fuerza armada. El control del espacio es absolutamente vital para la eficacia de cualquier operación militar. En principio, el control del espacio simplemente requiere el despliegue de buques de guerra con mayor número y capacidad que los del enemigo dentro de una zona de operaciones específica. En la práctica, esto es mucho más complicado. Los buques son caros y cumplen funciones y tareas específicas. Los buques multifunción son aún más caros y podrían no ser tan eficaces en una función específica como las naves especializadas. De hecho, al considerar el espacio, si bien la calidad de los oficiales y la tripulación es crucial, lo más importante es la fortaleza de nuestra economía e industria. Por lo tanto, es imperativo que examinemos la situación con detenimiento y persigamos objetivos razonables que puedan alcanzarse con los limitados recursos de que disponemos. El sector mandaloriano alberga muchísimos mundos, algunos escasamente poblados y otros ni siquiera mandalorianos. Para muchos mundos, invertir en una pequeña fuerza de cazas y una nave de apoyo sería suficiente para mantener a raya la constante amenaza de la piratería. Estas fuerzas también podrían integrarse en una flota mayor si fuera necesario. En cuanto a la flota principal, una fuerza que pueda desplazarse rápidamente de una parte a otra de nuestro sector, debemos tener cuidado de no depender demasiado de naves colosales ni de superarmas costosas. La flota debe ser adaptable y estar compuesta principalmente por cruceros ligeros con apoyo de cañoneras y cazas. Dicha fuerza está muy por encima de la capacidad económica al momento de escribir esto, pero con una inversión prudente, pronto podríamos ver una flota modesta capaz de proyectar la fuerza suficiente para repeler el acoso criminal. Tal modestia podría no servir a Mandalore para siempre, y las doctrinas deben cambiar con los tiempos, pero por ahora la lucha contra la piratería debería ser el foco principal de nuestra doctrina del vacío. XXXX. Doctrina fundamental. En el peor escenario de una invasión planetaria, la última línea de defensa serán las diversas fuerzas de defensa planetaria, FDP, del planeta defensor. Este es un tema con el que estoy más familiarizado que con el combate en el vacío, ya que las tropas terrestres son necesarias para defender y asegurar el territorio. Podrías tener la flota más grande de la galaxia, pero si no tienes soldados para luchar sobre el terreno y derrotar a los enemigos que lograron infiltrarse en tu mundo, está limitado a la cantidad de herramientas disponibles. Si, por ejemplo, una fuerza de infiltración logra infiltrarse en un planeta poblado y productivo, no puedes simplemente mover tu flota y bombardear el planeta para deshacerte de los infiltrados. En primer lugar, no es una garantía de que los eliminarás a todos sin arrasar el planeta, y en segundo lugar, sería más perjudicial que beneficioso destruir tus propias fábricas y población solo para deshacerte de unos pocos infiltrados enemigos. Esto no significa que una flota sea inútil, significa que tanto las fuerzas del vacío como las de la Tierra deben trabajar en conjunto para cubrir todas las vías de ataque y cooperar para la defensa de su planeta. Volviendo a la doctrina terrestre. Es bien sabido que cada planeta es diferente. Sin embargo, esto hace que una PDF estandarizada sea una forma subóptima e ineficiente de organizarla. Una PDF organizada y entrenada en Mandalore con infantería, vehículos, artillería y aeronaves trabajando sincronizadamente como una unidad de armas combinadas en un desierto amplio y abierto puede ser una fuerza extremadamente versátil y capaz. Sin embargo, en los densos bosques de Jacalía, los vehículos y las aeronaves son mucho menos efectivos, ya que se ven bloqueados por la densa vegetación y los árboles, y la artillería no puede bombardear eficazmente, ya que sus proyectiles impactan en los árboles con más frecuencia que el ejército enemigo. En las montañas de Gargón, la infantería mecanizada y los vehículos podrían tener dificultades para atravesar el terreno rocoso. La infantería, como mínimo, podría tener acceso a mochilas propulsoras o transporte aéreo. Los vehículos pesados y la artillería no tienen esa capacidad, lo que hace que la FDP de Gargón dependa más de su poder aéreo que de sus vehículos.
Por lo tanto, es más beneficioso para las FDP de los distintos planetas desarrollar su propia doctrina que pueda aprovechar su entorno en su propio beneficio. Dejaré los detalles a los organizadores de la doctrina de cada FDP, ya que ellos saben qué doctrina se adapta mejor a su situación. Sin embargo, existen algunos conceptos universales en la guerra moderna que son bastante fáciles de entender. El primero son los diversos roles dentro de un ejército moderno: infantería, vehículos, aeronaves, artillería, personal logístico e ingenieros. Cada uno tiene su propio subtipo, y cada subtipo desempeña un papel en un ejército moderno. La infantería, la columna vertebral de todo ejército y el elemento de combate más versátil. Son los encargados de defender terreno, conquistar territorio, realizar reconocimientos y mucho más. Hay una razón por la que me centro en el nivel de compañía, y es porque es bien sabido que su tamaño natural es de 150 personas, y con razón. La mayoría de los seres sociales tienen un límite en la cantidad de otros seres que pueden conocer personalmente y controlar. Ese número rara vez supera los 150. Si estás en una compañía, es probable que conozcas a todos los demás miembros de la compañía, a tus oficiales, y viceversa. No solo se registran sus nombres, sino también sus habilidades y antecedentes familiares, ya que se considera información importante que vale la pena recordar. En batalla, el comandante de compañía puede acercarse corriendo a cualquiera de su compañía, reconocerlo de inmediato, gritar su nombre, darle una orden y esperar que la cumpla. Ese soldado levantaría la vista, vería a su oficial, lo reconocería de inmediato, reconocería su voz y pensaría: ah, tengo la orden. La cumpliré. Por encima del nivel de compañía, se requiere formalidad con las órdenes firmadas y escritas, ya que las tropas podrían no reconocer a la persona que la da y no confiar necesariamente en ella, lo que podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en medio de la batalla. Los armeros manejan todos los aspectos de la logística necesarios para abastecer un sector de combate, desde el suministro de municiones a las divisiones de combate, el mantenimiento del equipo de las PDF, el almacenamiento y transporte de suministros a varias bases, e incluso el entrenamiento de este personal no combatiente es manejado por este grupo. Los ingenieros se encargan de todo tipo de construcción militar. Sin duda, este es un rol fundamental, ya que su experiencia en construcción puede ser útil en tiempos de paz como ingenieros civiles. Pueden prestar servicios vitales de ingeniería pública y militar. Colaboran en tiempos de paz y de guerra para fortalecer la seguridad del planeta, impulsar la economía y reducir el riesgo de desastres. Por supuesto, la brigada se divide en grupos de ingeniería, especializados en construcción. La compañía de equipos, que fabrica piezas para el ejército. La compañía de vehículos, que fabrica repuestos para vehículos. Y, finalmente, la compañía de ingeniería, compuesta por ingenieros de combate, que se encargan de tareas de ingeniería en el campo de batalla, como la reparación de puentes, las demoliciones, el desminado y la creación de bases avanzadas o fortificaciones. Debo reiterar la necesidad de que las formaciones de clanes se subordinen a las estructuras de mando sectoriales, de sistemas o planetarias. Si bien un ejército de clanes puede ser formidable, solo mediante la acción coordinada podremos alcanzar la victoria en esta era moderna. XXXX. Doctrina cultural. El conflicto no se reduce a blasters y bombas. Hay muchos factores indirectos en juego. No solo debemos unificar nuestra imagen interna de los mandalorianos, sino también presentar una imagen útil de nosotros mismos a la galaxia. Nuestro sector civil es tan vital para la defensa de Mandalore como nuestros grandes clanes guerreros. Se deben tomar todas las medidas necesarias para que toda la galaxia disfrute de la comida mandaloriana, vea los vídeos mandalorianos, lea novelas mandalorianas, vea obras de teatro mandalorianas y se vista con ropa mandaloriana. En este sentido, es vital que el sector privado desarrolle medios contemporáneos desde una perspectiva cultural mandaloriana, pero que estos esfuerzos se vean respaldados por subvenciones y financiación de los diversos mundos de nuestro sector. Si bien debemos esforzarnos al máximo por exportar estos medios, deben ser, ante todo, del gusto de los mandalorianos. Es esta singularidad la que atraerá a los no mandalorianos. Se debe hacer especial hincapié en la producción de entretenimiento para niños y adolescentes mandalorianos. Historias modernizadas de heroísmo y valentía con mensajes que promuevan el trabajo en equipo y la buena moral mandaloriana. Cuando los jóvenes de la galaxia participen en estas historias diseñadas para nuestros propios jóvenes, sembrarán en ello la semilla del entendimiento común que se convertirá en respeto y dignidad por nuestra cultura y nuestro pueblo. Nuestra cultura es única en toda la galaxia y eso es una gran fuente de fortaleza. Debemos apoyarnos en nuestra larga historia y extraer de ella elementos que cautiven la imaginación de la gente de la galaxia.
En nuestras obras de teatro, novelas y holovídeos, no debemos rehuir la controversia, los elementos que impactan y desafían al espectador. De hecho, competimos con el control corporativo del entretenimiento, y solo la autenticidad nos permitirá atraer la atención de forma más efectiva en ese ámbito. Contamos con un abundante patrimonio común que yace en ruinas en las fortificaciones de nuestro sector y las fortalezas de los clanes, repletas de artefactos nunca vistos en la galaxia durante miles de años. La restauración de estos lugares para que los forasteros puedan visitarlos y contemplar nuestros grandes logros puede aportar créditos vitales a nuestro sector. Muchos de ustedes se creen superiores al entretenimiento de los no mandalorianos, y es cierto que muchos de ellos no apreciarán lo que ofrecemos. Pero quien se desentiende del trabajo necesario por el bien de Mandalore difícilmente merece respeto. ¿Acaso Mandalore el Grande no castigó a los guerreros que se consideraban demasiado buenos para luchar en la retaguardia? ¿Demasiado orgullosos para servir de distracción? Hay muchos roles en nuestra defensa común que pueden parecer menos honorables que otros, pero no por ello menos vitales cuando se presentan como una estrategia común en las batallas que debemos librar. XXXX. El discurso de la plata blanca no me interesa liderar un movimiento. Me interesa generar un debate. Uno para ver si podemos lograr un punto medio estable entre lo antiguo y lo nuevo, y, por lo que he podido ver, vamos por buen camino para lograrlo, ya que la gente está encontrando aspectos del códice que les gustan y los están implementando. Y eso me parece perfectamente bien. Lo que no me convence es la guerra sin sentido. Seamos claros, amigos míos. Quienes han presenciado mi conducta aquí saben que no soy un novato en la guerra, en el conflicto y la contienda. De hecho, esto es de esperarse de cualquier mandaloriano respetable. La maestría en la batalla corre por nuestras venas y me enorgullezco de la habilidad que he cultivado, como debería hacerlo cualquier mandaloriano respetable. Pero sé que mi corazón resuena de compasión por cada hijo disperso de Mandalore, un odio ardiente que consume cada fibra de mi ser. Odio la guerra. Odio el grito de guerra de hombres y mujeres demasiado jóvenes para conocer la vida antes de caer sin nombre y solos. Odio el frío cálculo del bombardeo orbital. Odio la desesperación salvaje de una carga y el sangriento deber de una línea defensiva. Odio las casas destruidas. Odio la industria convertida en nada más que bombas y blasters. Odio la brillantez de la programación retorcida para producir droides insidiosos que solo hacen extinguir la vida. Odio las batallas en campos de trigo y odio los bosques convertidos en cenizas. Odio las ciudades convertidas en escombros y la exuberante belleza de la naturaleza convertida en lodo y cráteres. Odio las guerras que se desatan en mundos, sistemas y la galaxia. Una guerra sin sentido se lleva todo lo bueno y lo convierte en un páramo, llena nuestras tumbas y priva a nuestros hijos. Nos roba. Nos roba nuestros mejores y más brillantes seres y nos deja solos y sin amigos. Aislados de la galaxia y viviendo en un mundo desértico de nuestra propia creación. Los nuevos mandalorianos rechazan todo conflicto, rechazan la fuerza y nuestras antiguas costumbres con la esperanza de no volver a ver una guerra. Los entiendo, de verdad. Pero no estoy de acuerdo con ellos. No, no lo estoy. No temo a la fuerza, al blaster, a nuestra armadura, a nuestra herencia. No temo nuestra capacidad de luchar por lo justo. Ningún mandaloriano debería. El derecho a unificar Mandalores recaerá en los hombres y mujeres que empuñarán espadas, pero sabrán cuándo mantenerlas envainadas. No somos animales. Faribundos, salvajes y poco inteligentes. Somos mandalorianos. Todos y cada uno de nosotros. Podemos razonar, debatir y alejarnos de la batalla hasta que no nos quede otra opción. Solo entonces, cuando hayamos demostrado paciencia y racionalidad, desenvainaremos la espada y abatiremos a nuestro enemigo con una ferocidad que conmocionará y asombrará a la galaxia. Ese es el camino. El camino así es.